Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha explotado en las redes sociales y que, honestamente, me tenía que dar mi opinión. Sí, ya saben, de esos temas que no puedes evitar comentar porque son demasiado jugosos. Y el tema de hoy es, la épica respuesta de Hande Erçel a las críticas. Para los que no la conozcan, aunque lo dudo mucho, Hande Erçel es una de las actrices turcas más famosas y queridas del momento. Ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo como Love is in the Air, que por cierto, yo soy súper fan. Y claro, con tanta fama, los reflectores están siempre puestos sobre ella, y eso incluye, por desgracia, las críticas. Pero esta vez, Hande no se quedó callada. Y vaya respuesta que dio. En este vídeo vamos a sumergirnos en todo esto. Vamos a analizar las críticas que recibió, la respuesta que dio Hande, el contexto en el que se dieron, y por supuesto, mi opinión personal sobre todo el asunto. Prepárense porque esto va a estar interesante. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, y vamos a ver por qué esta respuesta de Hande es, en mi opinión, simplemente, épica. Antes de que empecemos, y porque sé que algunos de ustedes son nuevos por aquí, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, series, películas, celebridades, de todo un poco. Así que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse ya mismo. Es gratis y me ayudarán muchísimo. Ya está. ¿Listos? Empecemos. Bueno, para entender bien la situación, tenemos que remontarnos a un momento específico. Recientemente Hande Erçel ha estado en el ojo del huracán mediático por muchas cosas, la verdad. Su vida personal siempre ha sido un tema recurrente, desde sus relaciones amorosas hasta su apariencia física. Y lamentablemente esto a menudo se traduce en críticas, algunas constructivas, pero muchas otras, bastante crueles. El foco de las críticas en esta ocasión se centró en su aspecto físico. Se habló de cambios en su rostro, de supuestas cirugías estéticas, y de una supuesta pérdida de peso. Las redes sociales, como siempre, se inundaron de comentarios, desde los más amables hasta los más hirientes. Y es que en este mundo digital parece que la gente se siente con el derecho de opinar sobre absolutamente todo, y a veces, de una manera que roza la falta de respeto. Imaginemos por un momento ser Hande. Estar expuesta a millones de ojos, a comentarios constantes sobre tu cuerpo, sobre tu vida privada. Debe ser agotador, ¿verdad? Debe ser muy difícil mantener la calma y la compostura. Y aquí es donde entra en juego la respuesta de Hande, la respuesta que todos estábamos esperando. La respuesta de Hande, en lugar de ser una defensa agresiva o un silencio resignado, fue algo mucho más inteligente y empoderador. Fue una respuesta que demostró que, a pesar de todo, ella tiene el control. Y en mi opinión, esto es lo que la hace tan épica. Ella decidió abordar las críticas de una manera sutil, pero contundente. No se puso a discutir con los haters ni a justificar sus decisiones. En cambio, optó por utilizar su propia plataforma, sus redes sociales, para enviar un mensaje claro y directo. Y ese mensaje fue: soy dueña de mi cuerpo, de mis decisiones, y no tengo que darle explicaciones a nadie. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de publicaciones en Instagram y entrevistas en medios de comunicación. En una de sus publicaciones, compartió una foto en la que se la veía radiante, sonriente y aparentemente ajena a todas las críticas. Y la leyenda que la acompañaba era clave, una frase sencilla, pero poderosa, que rezaba algo así como: la felicidad es la mejor respuesta, wow. Directo al corazón y a la yugular. En otra entrevista, se le preguntó directamente sobre las críticas, y su respuesta fue igualmente inteligente. En lugar de entrar en detalles sobre las supuestas cirugías o la pérdida de peso, se limitó a decir que se sentía bien consigo misma, que estaba feliz y que lo más importante era que ella estuviera a gusto con su cuerpo. Y por supuesto, recalcó que la opinión de los demás no afectaba su felicidad. ¡Bravo! Lo que más me gustó de su respuesta es que no se victimizó, ni se dejó arrastrar por la negatividad. En lugar de eso, utilizó la situación para enviar un mensaje de empoderamiento a sus fans, especialmente a las mujeres. Un mensaje que decía: no importa lo que digan los demás, lo importante es que te sientas bien contigo misma, que te aceptes y que te quieras.
Y aquí es donde radica la verdadera épica de su respuesta. No se trata solo de defenderse de las críticas, sino de utilizar esa situación como una oportunidad para inspirar a otros. Anne Ethel con su respuesta se convirtió en un ejemplo de fortaleza, de autoaceptación y de amor propio. Y eso, amigos, es mucho más valioso que cualquier cirugía o pérdida de peso. Ahora, quiero detenerme un momento para hablar de algo que me parece fundamental, el tema de las redes sociales y el impacto que tienen en la vida de las celebridades. Vivimos en un mundo donde la opinión pública se forma en gran medida a través de plataformas como Instagram, Twitter y TikTok. Y lamentablemente esto ha creado un entorno donde el acoso, las críticas destructivas y los juicios de valor son moneda corriente. Los famosos están expuestos a una presión constante a la necesidad de cumplir con ciertos estándares de belleza y comportamiento. Y a menudo esto lleva a la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones. Y que detrás de esa imagen perfecta que vemos en las redes sociales, hay una persona real, con sus miedos, sus inseguridades y sus problemas. Por eso creo que es fundamental ser más conscientes de lo que decimos y de cómo lo decimos. Antes de publicar un comentario hiriente, antes de juzgar a alguien por su apariencia o por sus decisiones, deberíamos preguntarnos si realmente es necesario decirlo. ¿Realmente estamos aportando algo positivo? ¿O por el contrario, estamos contribuyendo a crear un ambiente de toxicidad y de odio? Volviendo a Anne, creo que su respuesta es un ejemplo de cómo podemos enfrentar las críticas de una manera sana y empoderadora. No se trata de ignorar las críticas, sino de aprender a manejarlas, de no dejar que nos afecten y de utilizar nuestra propia voz para defender nuestros valores y nuestra integridad. Y es que al final del día, lo más importante es sentirnos bien con nosotros mismos, ser fieles a nuestros principios y vivir una vida que nos haga felices. La opinión de los demás, aunque a veces pueda ser difícil de ignorar, no debería dictar nuestra felicidad. En resumen, la respuesta de Anne Ethel a las críticas fue épica por varias razones. Primero, porque no se dejó intimidar por los comentarios negativos y, en cambio, demostró una gran fortaleza emocional. Segundo, porque utilizó su plataforma para enviar un mensaje de empoderamiento y de autoaceptación a sus fans. Y tercero, porque nos recordó que la felicidad es la mejor respuesta ante cualquier crítica. Ella, a través de sus acciones, nos enseña que la verdadera belleza reside en la confianza en uno mismo, en el amor propio y en la capacidad de ser fiel a uno mismo, sin importar lo que digan los demás. Y eso, amigos, es algo que todos deberíamos aprender. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué les pareció la respuesta de Anne? ¿Creen que hizo lo correcto? Me encantaría leer sus comentarios. Debajo del vídeo o en la sección de comentarios, pueden dejar sus opiniones, sus preguntas y cualquier cosa que se les ocurra. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Recuerden que la conversación no termina aquí. Sigamos hablando, sigamos compartiendo ideas y, sobre todo, sigamos respetándonos mutuamente. Antes de despedirnos, quiero recordarles que me apoyen con un like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda conocer la respuesta de Anne y reflexionar sobre el tema de las críticas en las redes sociales. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Me divertí muchísimo hablando de este tema con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y cuídense mucho. Chao.